Vídeo 4 del tema 3 del sedimento a la roca. Y una vez que ya está el sedimento en su cuenca sedimentaria, en un ambiente sedimentario en concreto, pues este sedimento va a sufrir una serie de transformaciones que va a dar lugar que ese sedimento se transforme en una roca distinta de la cual proceden esos materiales sedimentarios. Es lo que viene en el tema 6 de vuestro libro de texto, pero recordar que aún estamos en el tema 3 del temario nuestro. Bueno, y vamos a explicar cómo se produce esta transformación de sedimento a roca. Pasamos a la página 106, donde se explica, pues digamos, la mayor parte del tema. La diagénesis. El proceso por el que un sedimento se transforma en roca sedimentaria se llama diagénesis. Es muy sencillo de entender así a primera vista, aunque luego lo expliquemos con más detalle según el cuadro que tenéis aquí en esta página 106. Sedimento, material suelto, es decir, un puñado de tierra con piedras, con rocas, más o menos fina, más o menos los granos de tamaño más o menos grande, como queráis, pero material suelto. Eso es un sedimento. Roca, pues todo el mundo sabe, roca, piedra, material duro. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Pues conforme el sedimento se va depositando en la cuenca sedimentaria, pues va sufriendo un proceso de subsidencia, de hundimiento. ¿Recordáis? Lo vimos en temas anteriores. Los espesores del sedimento pueden ser enormes, incluso de kilómetros de espesor, estrato sobre estrato sobre estrato sobre estrato. ¿Y qué ocurre? Pues que conforme vamos profundizando en esta cuenca sedimentaria, los sedimentos más bajos van sufriendo el primer proceso de la diagénesis. El primer proceso, ¿cuál es? La compactación. Se van depositando los sedimentos y los sedimentos más profundos se van compactando. Si veis este dibujo y lo comparamos con el de arriba, vemos que los poros entre las rocas se van haciendo, entre los granos de las rocas, entre los trozos de las rocas se van haciendo más pequeñitos. Y también estas manchitas azules que significan agua, pues el agua se va perdiendo. La roca se compacta. Como tenéis aquí, implica pérdida de porosidad, aumento de la densidad de los materiales. El siguiente proceso es la cementación. ¿La cementación en qué consiste? Pues puede, al hundirse mucho a este fenómeno de subsidencia, pues el agua que hay entre las rocas empieza a circular y al irse profundizando también va aumentando la temperatura. Esta agua al final lleva iones disueltos que sirven de cemento, o el cemento de las obras, y unen los distintos trozos de la roca unos con otros. Se produce una cementación. Entonces, la cementación implica consolidación de fragmentos, fosilización de restos orgánicos, que veremos en el capítulo siguiente. Y el último proceso es la reacción entre los minerales de las rocas sedimentarias. ¿En qué consiste la reacción entre los minerales? Pues puede haber una disolución, minerales que se disuelven, como la calcita, las sales, etc. Entonces el agua se carga de estas sustancias, de estos minerales, reemplazamiento de unos minerales por otro, estas sales reaccionan y se van formando nuevos minerales. Si se forman nuevos minerales se va produciendo una recristalización, es decir, los minerales cambian. Cristalización, recordad que decíamos que era formación de minerales. Por lo tanto, recristalización es formación de minerales. Cambian, no solamente que cambia el tamaño de los cristales que forman las rocas, sino que se forman nuevos minerales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener formación de minerales nuevos y cambio de la estructura cristalina de los minerales. Por lo tanto, si nosotros analizamos este sedimento y analizamos la roca sedimentaria que después del proceso de diagénesis se va a formar, veremos
que los minerales no son los mismos y la composición química pues también ha variado algo, porque ha habido entrada de agua cargada de sales, salida de agua cargada de sales, etcétera. Por lo tanto, cambia la composición química. Bien, los fósiles. Una de las características de las rocas sedimentarias, hemos dicho que pueden presentar fósiles. ¿Qué son los fósiles? Los fósiles son restos orgánicos que han quedado englobados en el sedimento y que por tanto pasan a formar parte de las rocas. Pero no es el resto orgánico en sí lo que ha quedado, sino, por decirlo de una manera gráfica, es el resto orgánico transformado en materia mineral, en roca. ¿Cómo se puede transformar un resto? Por ejemplo, aquí tenemos un tronco fósil que no es madera, es xilópalo o madera fósil. ¿Cómo se puede transformar la madera en roca? Y además que guarda prácticamente todas sus características, se pueden hasta ver los anillos, las grietas que tenía, etcétera, etcétera. Pues aquí hay diferentes procesos, no los vamos a ver así, pero digamos que en la mayoría de los casos lo que se produce es una sustitución de la materia del ser vivo por materia mineral, prácticamente átomo a átomo, de forma que muchas de las características del ser vivo quedan reflejadas en el fósil. También puede ser que el ser vivo quede, por ejemplo, como veíamos en las películas de Parque Jurásico, englobado en ámbar, que no es otra cosa que resina fósil, o, como tenéis aquí, pues el resto del ser vivo, que son los que esta forma es la que más abunda de fósiles, y lo que ha formado es un molde, queda englobado en medio de los sedimentos. El resto del ser vivo va desapareciendo, bien por putrefacción o porque se va produciendo esta sustitución átomo a átomo de los restos orgánicos por restos minerales, y al final nos queda el molde. Bueno, por aquí tenéis diferentes formas. Queda el molde interno, que representaría lo que era el ser vivo, y el molde externo. Bien, no nos vamos a meter más en esto. Minerales sedimentarios. Y pasamos de hoja y nos vamos a las páginas 108 y 109. En la página 108.3 nos habla de las rocas sedimentarias están formadas por minerales característicos. Bueno, pues aquí tenéis una serie de minerales característicos de las rocas sedimentarias, etcétera. Los vais leyendo y que nos vayan sonando. Ya os he dicho, uno de los más comunes, los minerales de la arcilla, pero también los carbonatos, etcétera, etcétera. Y en la página 109 nos habla de los yacimientos de origen sedimentario, yacimientos de minerales. Pues tenemos los yacimientos de sales, como los que se forman en las salinas de una forma medio artificial, los pláceres. Si habéis visto las películas del oeste sacando oro de los ríos, pues esos son pláceres, como tenéis aquí en el dibujo B, se van acumulando en ciertos sitios pues el material arrastrado. O yacimientos de alteración, pues si tenemos rocas magmáticas ricas en hierro, pues por arriba se produce una transformación por la meteorización y otros procesos, etcétera. Bien, tampoco vamos a detenernos mucho en esto, lo leéis estas dos páginas y nos vamos a la siguiente. Las rocas sedimentarias, que nos habla de los grupos en que se clasifican las rocas sedimentarias. Bien, como vemos aquí en estas dos hojas, páginas 110 y 111, las rocas sedimentarias se clasifican en dos grandes grupos: rocas no detríticas y rocas detríticas. Empezamos por estas últimas. En la página 111 nos habla de las rocas detríticas. Las rocas detríticas están formadas por la acumulación de clastos, es decir, de trozos de otras rocas que están más o menos cementados es decir, más o menos pegados entre sí, forman estructuras duras.
tenemos, dependiendo del tamaño del clasto, el tamaño del trozo de roca preexistente, pues tenemos conglomerados, areniscas, limos y arcillas, en este orden, repito: conglomerados, areniscas, limos y arcillas. Los conglomerados, los clastos son mayores de 2 milímetros, es decir, serían piedrecitas, gravas o piedras más o menos grandes, y son dos tipos: pudinga, si los clastos son redondeados, y brecha, si los clastos que lo forman son angulosos. La pudinga pues vendrá de sedimentos de ríos, sobre todo. Si el tamaño de clastos es pequeño, entre 0,06 milímetros a 2 milímetros, pues entonces eso es lo que llamamos arena. La arena compactada y cementada forma las areniscas. Entonces una arenisca es una roca formada por arena compactada y cementada. Los limos tienen un tamaño de clasto entre 0,06 y 0,003 milímetros, de 1,16 a 1 partido por 256 milímetros. Ya es normalmente lo que llamamos polvo. Y las arcillas presentan un tamaño todavía menor, sería un polvo mucho más fino, por eso las arcillas se utilizan para hacer cerámica, por lo fino que son. Es polvo compactado. El tamaño de la roca se ha roto tanto que no es visible a simple vista este tamaño tan sumamente pequeño. Y las rocas no detríticas, que las tenemos en la página 110, pues son están formadas naturalmente por la erosión, etcétera, transporte y sedimentación, pero se han formado por procesos químicos, es decir, bien por precipitación de sales, bien por transformación de restos orgánicos, etcétera, mediante se va produciendo el proceso de diagénesis. Entonces tenemos rocas carbonatadas, que son sobre todo las calizas, rocas formadas por carbonatos cálcicos, que provienen sobre todo de restos de seres vivos. La mayor parte de rocas calizas provienen de restos de seres vivos, que algunos contienen fósiles y otros no. Rocas evaporíticas, que son las rocas, el agua se evapora y se forman sales y yesos, pues aquí tenemos varios de ellos. Y rocas orgánicas, el petróleo y los carbones, los diferentes tipos de carbones que hay: turba, hulla, lignito y antracita. Bueno, pues estas serían, también están las rocas fosfatadas, que no están puestas aquí, que provienen de restos también orgánicos, sobre todo de restos de los excrementos de aves y otros animales. Y ya terminamos el tema. Como curiosidad, pues aquí en la página 111 nos habla la meteorización química de las areniscas. Si veis esta foto, aunque no se ve muy bien, pero estos dibujos, estas formaciones de aquí y de aquí, pues nos pueden recordar mucho a nuestro monte Arabí y a la iglesia de la Purísima, el desgaste de rocas que tienen, porque el Arabí y la iglesia de la Purísima son rocas areniscas cementadas por carbonato cálcico. Entonces han sufrido este tipo de proceso de erosión que os aparece aquí descrito. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto el resto, uso de las rocas sedimentarias y demás, pues lo vais leyendo, y con esto acabamos este tema 3 de nuestro temario.